Se encontraba en lo que parecían ser sus últimos días. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido con ojeras profundas y el cabello descuidado. Había perdido peso y no era la misma mujer vibrante de hace unos meses. Su mirada, deslucida, parecía estar esperando el final con resignación. Apenas tenía 29 años. Se había casado con Roberto, un hombre más joven, guapo y con una voz profunda. Aunque Roberto tenía una apariencia varonil y una personalidad fuerte ante los demás, en casa se mostraba sumiso ante su mujer, Soraya, una mujer dominante y cruel. Elena ya no podía levantarse de la cama. Sus días transcurrían en la penumbra de su habitación, sus gritos de ayuda resonando sin respuesta. Cuando suplicaba a Roberto por un vaso de agua, era Soraya quien respondía, entrando con un semblante de desprecio. ¿Para qué quieres agua? ¿Por qué simplemente no dejas este mundo?, le gritaba Soraya. Elena intentaba hablar, pero parecía no tener fuerzas. Soraya, con un gesto de desprecio, alcanzaba el vaso de agua y lo arrojaba al suelo antes de marcharse, dejando a Elena sumida en la desesperación. Roberto llegaba a casa tarde por la noche, evitando la habitación que compartía con su esposa. Elena a menudo escuchaba voces fuera de su cuarto, lo que hacía aún más incomprensible la falta de ayuda. ¿Por qué nadie acudía a su llamado? El apartamento donde vivían estaba en la ciudad, un cálido hogar que siempre había pertenecido a Elena. Antes, Elena era una mujer carismática, divertida y con una presencia que iluminaba cualquier habitación. Desde muy joven había sentido una conexión especial con los animales. Su inteligencia la llevó a estudiar biología con una especialización en zoología en una universidad pública reconocida por su excelencia académica. Tras graduarse, Elena comenzó a trabajar en un proyecto de conservación de abejas y mariposas, dos especies cruciales para el ecosistema. Su pasión por estos polinizadores la llevó a profundizar en la investigación sobre su reproducción y supervivencia. Con su carisma natural, logró obtener apoyo y financiación para sus proyectos, convenciendo a empresarios, científicos y filántropos de la importancia de su trabajo. A medida que avanzaba en su carrera, Elena fue escalando posiciones, convirtiéndose en una figura influyente en la sociedad. Su trabajo no solo tuvo un impacto significativo en la conservación de las abejas y mariposas, sino que también la convirtió en una defensora reconocida del medio ambiente. Fue invitada a conferencias internacionales, colaboró con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, y apareció en diversos medios de comunicación, siempre con una sonrisa y una anécdota divertida que contar. Roberto la había conocido a través de su trabajo como periodista. Su carrera nunca despegó realmente, y su única noticia destacada había sido aquella ocasión en que conoció y entrevistó a Elena. Su atractivo físico y su encanto personal lograron maravillar a Elena, quien encontró en él un compañero que parecía comprenderla y apoyarla. El romance floreció rápidamente y poco después se casaron. Sin embargo, la realidad se mostró diferente de lo que Elena había imaginado. La sumisión de Roberto hacia su madre y la falta de apoyo hacia Elena comenzaron a minar su salud y su espíritu. El deterioro de Elena fue rápido. Las circunstancias en casa, combinadas con una misteriosa enfermedad, la postraron en cama. Cada día se volvió una batalla para sobrevivir, una batalla que parecía estar librando sola. Una noche escuchó a Roberto y Soraya discutiendo en la sala. «Debes ayudarla, Roberto. Ella es tu esposa», decía Soraya, pero su tono estaba cargado de sarcasmo. «O quizás dejarla ir sea la mejor forma para todos». Roberto no respondió. Elena cerró los ojos sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo había llegado a este punto? Su vida, que una vez había sido tan prometedora, ahora se reducía a una existencia miserable bajo el yugo de una mujer despiadada
y un esposo ausente. Soraya seguía insistiendo en que Roberto debía abandonar a Elena, dejarla en algún hospital de mala muerte o en algún lugar donde otra persona se hiciera cargo de ella. Finalmente, sin su consentimiento, la llevaron a una aldea en las afueras de la ciudad, un lugar oscuro y deprimente, lejos del bullicio y la vida que alguna vez conoció. Elena se sintió sola y abandonada, pero no completamente vencida. Había llegado a este punto después de meses de planificación y sacrificio. Desde el principio había decidido que nunca sería una víctima indefensa. Sabía que su situación actual era solo una fase temporal en su estrategia para descubrir la verdad y enfrentar a aquellos que la habían traicionado. De inmediato buscó el teléfono que había llevado consigo. Con manos temblorosas se quitó el maquillaje que había realizado durante meses en su rostro. Un maquillaje tan perfecto que Roberto y Soraya, demasiado ocupados con sus propias vidas, no habían notado. Era como si se estuviera quitando una máscara, revelando la verdadera Elena debajo. Marcó el número de su amiga Rebeca, su única aliada en este laberinto de mentiras y traiciones. Rebeca, soy yo. Necesito que me vengas a buscar a las afueras de la ciudad, dijo Elena en un susurro, su voz quebrada pero decidida. Voy en camino, envíame la dirección con el GPS, respondió Rebeca sin dudarlo. Rebeca llegó a la aldea poco después, con la determinación de una leona protegiendo a su cría. Explicó a los garantes de la aldea que Elena estaba bien, tanto física como mentalmente. Con una combinación de argumentos persuasivos y una actitud firme, logró que la dejaran ir sin problemas. Ya en casa de Rebeca, Elena se derrumbó en el sofá, sintiendo por primera vez en meses un respiro de alivio. Pero su mente no descansaba. Sabía que debía explicar todo a Rebeca, quien la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué ha pasado, Elena?, preguntó Rebeca suavemente. Elena tomó una respiración profunda antes de comenzar su relato. Un día escuché que Soraya me estaba investigando. Sabía que tenía una cuenta bancaria individual en la que Roberto no participaba. Eso despertó mis sospechas. Día a día ideé un plan para hacerles creer que estaba enferma. Constantemente fingía empeorar y así podía ver la verdadera cara de ellos. Rebeca escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. Nunca pensé que Roberto me dejaría sola, continuó Elena, su voz temblando de emoción contenida. Pero lo peor fue enterarme de sus aventuras. Mientras yo supuestamente dormía, escuchaba sus conversaciones en el pasillo. Veía a través del ojo de la cerradura cómo llegaban sus amantes y se iban a otras habitaciones. Fue en esos momentos cuando supe que debía tener mi venganza. Rebeca la abrazó con fuerza, ofreciéndole el consuelo que tanto necesitaba. Elena sabía que la batalla apenas comenzaba, pero con Rebeca a su lado sentía que finalmente tenía una oportunidad de recuperar su vida y exponer las mentiras de aquellos que la habían traicionado. Elena había documentado los malos tratos de Soraya, donde incluso Soraya había planeado envenenarla para que el proceso fuera más rápido, lo que le daba cargos de planeación de homicidio. Todo estaba grabado en video. Era evidencia de que su suegra Soraya era muy malvada. Un día, mientras Roberto estaba sentado en la sala del apartamento que pertenecía a su esposa, recordó que debía visitarla en la aldea, o al menos averiguar si ya había fallecido. Decidió acudir a las afueras de la ciudad y le explicaron que Elena había salido por su propia cuenta el día que la había dejado, lo que le dejó un mal presentimiento. En la aldea le dieron un número de teléfono y un paquete. Al llamar al número, Elena contestó: «Pensé que te habías olvidado de mí, Roberto, y ahora no tienes que hablar. Yo ya lo sé todo. Elena, escúchame por favor. No, durante varios meses te pedí ayuda y no hiciste más que engañarme y obedecer a tu madre. Luego que me dejaste abandonada en una aldea desconocida a mi suerte por más de un año, así que ahora me vas a escuchar a mí.
Abre el paquete y ve solo una parte de la evidencia que tengo en tu contra y contra tu madre. Ambos intentaron acceder a mi testamento, a mis cuentas bancarias, y siempre estuve al tanto de todo. Ahora eres tú quien tendrá que pedir ayuda. Roberto abrió el paquete con manos temblorosas y vio las pruebas que incriminaban tanto a él como a su madre, Soraya. Este había confiado ciegamente en su madre y había sido cómplice involuntario de sus planes. Los cargos en su contra también comenzaron a acumularse. Además de los malos tratos, las autoridades descubrieron que Roberto había falsificado documentos para facilitar el control de Soraya sobre Elena. La red de mentiras y corrupción en la que estaba atrapado finalmente se estaba desmoronando. Roberto fue arrestado y llevado ante el juez junto con su madre. Durante el juicio, Elena se presentó con su abogado David, un hombre joven, inteligente y de buen corazón. David había trabajado incansablemente para construir el caso contra Soraya y Roberto, y su dedicación y profesionalismo comenzaron a impresionar a Elena. Mientras el juicio avanzaba, Elena y David pasaron mucho tiempo juntos preparando su testimonio y revisando la evidencia. A medida que pasaban los días, Elena empezó a notar las cualidades admirables de David, su compasión, su ética de trabajo y su inquebrantable sentido de la justicia. El juicio culminó con la condena de Soraya y Roberto. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a largas penas de prisión. Elena, finalmente libre de sus opresiones, sintió un alivio inmenso, pero también una mezcla de emociones encontradas. Estaba agradecida por la justicia, pero también lamentaba la traición de alguien a quien una vez amó. Con el tiempo, Elena y David se hicieron más cercanos. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en una amistad profunda y eventualmente en algo más. David siempre estuvo a su lado, brindándole apoyo y consuelo mientras ella reconstruía su vida. Un año después del juicio, Elena y David se encontraron en una pequeña cafetería, celebrando el aniversario de su victoria en el tribunal. David, mirándola a los ojos, tomó su mano y le dijo: Elena, no solo admiro tu valentía y fortaleza, sino que también me he enamorado de ti. Elena, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: David, nunca hubiera podido superar todo esto sin ti. Yo también te amo. Y así, en medio de la adversidad y el sufrimiento, Elena encontró una nueva oportunidad de ser feliz. Esta vez con alguien que realmente la valoraba y la amaba por quien era.